Seguimos conversando en Argumentos con el profesor Luis Fuenmayor, hablando y tratando de dilucidar todo este suceso que ha ocurrido desde el Consejo Nacional Electoral, de las acciones también que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia. Y vemos también que diferentes presidentes se han pronunciado en torno a esta dinámica, algunos esperando esa respuesta del TSJ, otros también como pidiendo que se pueda realizar otras elecciones. Entonces también hay ya allí diferentes puntos de vista, unos a favor, otros en contra. Uno de ellos, el presidente de México, y tenemos allí parte también de las declaraciones que hacía durante esta jornada y vamos a revisar las que decía el presidente de México. No creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Vamos a esperar a que los órganos electorales de ese país decidan. Vamos a actuar con prudencia. Bien, parte de las declaraciones del presidente de México que hacía, bueno, no veía prudente el opinar si era necesario realizar otras elecciones en Venezuela. Veíamos otros presidentes que decían, bueno, una de las propuestas puede ser esa. Bueno, fíjate, con respecto a las declaraciones de López Obrador, esa ha sido siempre la posición de México tradicionalmente. Casi nunca ha sido abandonada por los presidentes. Quizás recientemente, después que el PRI cambió, y a lo mejor hubo algunos que se empezaron a salir de ello, pero López Obrador está dentro de la tónica tradicional de los mexicanos de la no intervención en los asuntos internos de otros países. Ellos no aceptan la intervención en sus asuntos internos y ellos entonces no intervienen en los asuntos internos de otros países. De esta manera que no me extraña la opinión de López Obrador en relación con esas declaraciones. Y entiendo que Lula y Sí, Petro lo que están tratando es de ver cómo llegan a producir una reunión, un diálogo. Así como Venezuela intervino en el diálogo que se hizo de la FARC con el gobierno colombiano, porque hay Venezuela intervino apoyando ese diálogo. Y fue incluso sede, algunas de las negociaciones se realizaron aquí en Caracas. Y no solamente ahorita, sino incluso desde el pasado, incluso con Carlos Andrés Pérez, aquí hubo miembros de la FARC, representantes de la FARC oficiales en el país. De tal manera que, pero eso ahí no hay intervención en los asuntos internos de otro país, sino ahí lo que hay es un apoyo solicitado por el país, aprobado por ambos bandos, para tratar de llegar a un acuerdo en el cual haya un diálogo entre ellos y se pongan de acuerdo. En ese sentido están actuando Lula y está actuando el presidente Petro, lo cual me parece muy bien, porque además ni Lula ni el presidente Petro ni López Obrador pueden ser acusados de desestabilizadores. A mí el problema central que me preocupa es la acusación que funcionarios del gobierno hacen, en programas televisivos, de que todo el que opine algo que no esté de acuerdo con la posición oficial es un desestabilizador o es un golpista. No, eso es falso, no es así. La mayoría del pueblo venezolano no está conteste, no está de acuerdo con lo que ha ocurrido electoralmente, no está de acuerdo. Entonces, no cree que hay una oscuridad total en relación con los resultados. No está dando por ciertas las actas de la plataforma unitaria, que a paso parece que no son el 100% de las actas, sino un porcentaje, un 30% de las actas. Y el gobierno acusa de que de ese 30% hay un 80% que son falsas. Es decir, y además no las llevaron tampoco al TSJ. Entonces, no presentaron eso en el TSJ. Entonces, se excusan diciendo que es un TSJ ilegítimo. Entonces, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Aquí hay instituciones. Si el TSJ había un juicio, fíjese, hay gente que está en desacuerdo con la presencia, con la intervención de la sala electoral, pero no se negó a asistir allá cuando la sala electoral lo convoca, porque es un poder nacional el que te está convocando. Tú no puedes caer en desacato de ese poder nacional, ¿no? Tú tienes que ir y presentar tus
pruebas allí. Que no te las tomen en cuenta, bueno, eso es otra cosa. Pero tú las presentaste, tú diste la pelea, Claro, tú diste la están cara. entregadas. Pues tú no puedes estar por un lado diciéndole a la gente, salgan a la calle a defender su voto, ¿verdad? Mientras yo no voy al TSJ porque corro peligro o porque me da miedo por lo que sea. Esa es una actitud totalmente absurda, pues que es Claro, inentendible. por otro lado también se ve que usted decía, bueno, de esas actas dicen que el 80% es falsa, pero más allá también de señalar actas, de señalar versiones, porque vemos cada quien tiene su versión, cada quien dice, bueno, yo tengo la razón, el otro dice tiene la razón, pero en medio de todo eso, ¿cuál es la verdad? Porque la verdad no solo se encuentra diciendo lo que él tiene es falso, lo que está allí no es real, sin Ahora, comprobar lo que se tiene que sea real. Ahí es donde debería estar la verdad. Una de las posibles salidas era, si estaba de acuerdo el gobierno y estaba de acuerdo la oposición, era hacer una auditoría de las urnas, abrir las urnas y ver las papeletas de votación, compararlas con las actas de escrutinio, compararlas con los cuadernos de votación. Ahora, mientras más tiempo pase, y eso no se haga, y ha pasado ya bastante tiempo, estamos a 15, ¿no es así? Estas elecciones fueron el 28. Entonces, 18 días. El 28 de julio. Entonces, hemos pasado ya más de 15 días. Tenemos alrededor de 17 días. 18, el mes pasado era de 31 días. Entonces, sí. son 18 días que tenemos. Bueno, mientras más tiempo pase, esas auditorías pierden valor y pierden credibilidad. Entonces, ya no van a ser tampoco esa la vía para resolver las cosas. ¿Y cómo quedaría entonces esa situación? Por ejemplo, también algunos especialistas en materia electoral decían eso, que ya después de 18 días, o sea, con todo ese tiempo que se ha tenido, es difícil que se avale, o sea, en el sentido de que después de todo ese material físico y digital, debería ser auditado internacionalmente, que ni siquiera deberían intervenir participantes nacionales. Entonces, ¿cómo hacer esa auditoría cuando se espera que se revisen las actas, cuando se espera, y eso es lo que se está esperando? O sea, que se compruebe qué hay en esas actas, que se compruebe ese Yo resultado. aspiraría que se hiciera una auditoría por lo menos nacional. No creo que el gobierno va a aceptar algo internacional, cuando incluso en este momento están algunos proponiendo una ley que impida la supervisión internacional de las elecciones, pues, que impida la participación de los veedores internacionales, por ejemplo. Entonces, si esa es la actitud del gobierno, ¿verdad?, la de cerrarse al interno, ¿verdad?, entonces no creo que vaya a permitir una auditoría internacional. Me conformaría si se hace una auditoría nacional con gente seria y responsable, respetuosa del derecho, etcétera, etcétera, que sí la hay y se puede hacer. ¿Quiénes serían esos actores? Y se puede desde hacer su consideración? y con los técnicos y los especialistas. Pero repito, ya han pasado 18 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos cada vez en una situación más enredada. Pareciera, el gobierno se empeña en la represión. Yo quiero hablar un poco de eso. Yo entiendo, el Estado es el poder social organizado y armado destinado a mantener el poder de un sector de la población, de un sector del país, contra los otros, contra el resto de los sectores. Entonces, el Estado es un ente de naturaleza violenta. Eso hace que las sociedades se protejan del Estado a través de las leyes. Y entonces tienen las leyes que si el debido proceso, que si el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo no le critico al gobierno que investigue en contra de la posibilidad de que haya, digamos, componentes desestabilizadores, insurreccionales, etcétera. No, yo no critico eso. Lo que sí le exijo es que sí lo haga, pero lo haga dentro del debido proceso judicial. ¿Cómo es posible que alguna de esta gente que son detenidos no les permiten designar a sus abogados, sino le imponen a los defensores públicos? Eso no se hace. ¿Cómo es posible que algunas pasan varios días sin contacto con sus familiares? Sí, eso no se hace. Entonces, hay un debido proceso que existe, que es más, está en la Constitución y que en principio era el orgullo de Chávez y el orgullo de mucha gente que acompañó este proceso de que, bueno, mira, no se van a cometer en Venezuela los actos que se cometían en el pasado, pero resulta que se están cometiendo. Entonces, yo le hago un llamado, ¿sí? Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo dentro de la ley, dentro de la Constitución, respeten el debido proceso judicial, presenten a los detenidos a las 48 horas, que nombren sus abogados, no los secuestren, no les quiten la visita de sus familiares, no los manden después, uno de Caracas los mandan para Ciudad Bolívar preso para que los familiares no lo puedan ir a ver a Ciudad Bolívar. No hagan nada de eso, sino actúen como tienen que actuar. Claro, y cada una de estas actuaciones, pues, al margen de la ley y, por supuesto, respetando los derechos humanos. Nos corresponde ir a la pausa, pero ya venimos. Seguimos conversando con el profesor Luis Fuenmayor.